En el capítulo anterior, de Historias del Rock Ocurridas en Latinoamérica, hablé del disco más olvidado de Los Prisioneros, la vez que Kiss fue rechazado por Soda Stereo, la historia de Águila o Rock, el pro y contra del cambio de género musical que enfrentó Julieta Venegas y la causa del veto de Manu Chao a México en el año 2009. Hoy continuaré hablando de más historias, en su mayoría conocidas y otras no tanto, pero quedan mucho de qué hablar. Por lo cual les doy la bienvenida a esta tercera entrega de Historias del Rock Ocurridas en Latinoamérica. Comenzamos. En el año 1993, Soda Stereo entró en una pausa tras dejar inconclusa la gira de su disco Dynamo, lanzado un año antes, especulando que la banda se separaría, cosa que no fue así. Los miembros de la banda argentina se desempeñaron en respectivos trabajos musicales después de Soda Stereo. Gustavo lanzó su disco Amor Amarillo, Zeta se dedicó a producir bandas y Charlie lanzó su primer disco, del cual hablaré el día de hoy. Luego de tomarse un descanso por un tiempo, en 1994, Charlie, en compañía de su pareja de ese tiempo, Débora del Corral, formarían un grupo y trabajarían en un disco bajo el nombre de Plum, teniendo además en su banda a su hermano Andrés Alberti y a Andy Dussel. Alberti se dedicó a la batería, percusiones y teclados. Débora se ocupó de voz y coros, el hermano del baterista en bajo y guitarra, además de Dussel también en el mismo instrumento. Además de contar con Ulises Butrón en guitarra acústica y de Zeta Bosio en bajo en el tema Ausencias. El disco fue lanzado en abril de 1995, donde contiene 9 temas del cual se destaca Cada Vez, del cual cuenta con su respectivo videoclip. El disco fue una edición limitada que se agotó rápidamente. Declaró el baterista tiempo después que aunque el disco fue bien recibido, a pesar de que nadie esperaba nada de ese proyecto, terminó destruyendo la relación que sostenía con Débora del Corral, el cual, agrega, fue el dolor más grande de su vida. Lograron hacer un disco a pesar de las inseguridades de cómo saldría el resultado y por la presión de los medios de comunicación sobre que querían ser una pareja de perfil bajo, pero no los dejaron. Actualmente el disco se puede oír completo en la plataforma de YouTube. No se encuentra disponible en Spotify y en la actualidad es muy difícil encontrar una copia de ese disco. Café Tacuba es una de las bandas más importantes de México y del mundo, de la cual son muchas las anécdotas que ha pasado en sus 35 años de carrera artística, como su asistencia a un sinfín de festivales de música nacionales e internacionales, pero que en esta ocasión me enfocaré en una de ellas, de la cual declaran los músicos no había público presente para verlos. En el documental de Netflix Rompan Todo, declararon que esto ocurrió en el año 1992, donde fueron invitados a uno de los festivales más importantes de la música, como lo es Lollapalooza, quienes festejaban su segunda edición, donde también estarían presentes bandas como los Red Hot Chili Peppers y Pearl Jam. Fue en ese mismo año cuando publicaron su primer álbum de estudio homónimo, y ya se estaban ganando sus primeros fans y sus primeras salidas internacionales. A ellos les resultaba magnífico que los hubieran contratado para presentarse, pues era su primer viaje a Estados Unidos y la primera ocasión en que el festival contaba con una agrupación latina. Llegando el día, los Tabucos subieron al escenario en el horario marcado por los organizadores. Eran las 12 del mediodía y para su sorpresa, la pista estaba vacía. Aunque los integrantes intentaron retrasar la presentación, los organizadores les dijeron que ya debían comenzar. Fue hace como 15 minutos tocando para Gustavo Santaolalla y Jorge Mondragón, quien entonces era su manager. Sin contar a sus dos amigos, aquel día también tocaron para los mexicanos que se encargaban de las labores de limpieza en el festival. De igual manera, Meme, Joselo y Quique expresaron entre risas que la gente comenzó a llegar y aunque hubo personas que se quedaron viéndolos, todos se seguían de largo porque no los conocían, en palabras de ellos. Tuvieron que pasar 22 años para que Café Tacuba regresara al festival, en la versión chilena, y en el 2014 se acudieron personas para darle duro al taconazo, como mencionan ellos, con su música. Alfonso André es un músico mexicano quien es más conocido por formar parte de bandas como Caifanes, Jaguares, La Barranca y Las Insólitas Imágenes de Aurora como baterista, además de lanzarse como solista, donde actualmente se encuentra trabajando con los Caifanes, pero en esta ocasión me enfocaré en la banda naciente que fue parte a mitades de los años 90, siendo La Barranca. La Barranca inició actividades en 1994, teniendo a José Manuel Aguilera, Federico Fong y el mismo Alfonso en guitarra, bajo y batería respectivamente, con el propósito de lanzar su primer disco, cosa que lograron hacer y para el año 1996 saldría El Fuego de la Noche.
disco debut donde se incluyen 15 temas de los que destacan Esa Madrugada, El Elixir de la Vida o El Alacrán, con el que cuentas con su propio videoclip. Pero es en ese mismo donde se llegó a notar algo curioso en el caso del baterista Alfonso André. En el video se logran observar a los tres músicos, pero a Alfonso siempre se le notó de espaldas. Esto fue debido a que André pertenecía a otra casa disquera con quien estaba firmado, siendo BMG al lado de Jaguares, y La Barranca estaba con otra de nombre Fonarte Latino. Por lo cual, para evitar una demanda, Alfonso salió de espaldas en todo momento del videoclip. A inicios de los años 90, Maná ya estaba posicionado en un lugar dentro de la música en español, gracias a su tema lanzado tiempo atrás que fue que salvó su carrera, sino Rayando al Sol, a lo que emprenderían varias giras en varias ciudades, a lo que también se les fue agregando más músicos a su alineación. Teniendo primero al tecladista Iván González, quien tuvo su primera aparición en el tema Buscándola, y para 1991 se integraría el guitarrista César El Vampiro López, siendo ahora el grupo conformado como un quinteto, y del que grabarían uno de los discos más exitosos del grupo, siendo Donde Jugarán los Niños, alcanzando el éxito internacional en todos los sentidos para todos los miembros, y siendo uno de ellos El Vampiro, para ser específico, que sigue siendo recordado en el tema Me Vale del mismo disco, ya que al inicio el baterista Alex González grita Échale Vampiro, quedando en la cabeza de los fans y que a día de hoy, aunque ya no lo digan, la gente lo sigue gritando en vivo. Pero para abril de 1994, Iván y El Vampiro saldrían de Maná. Se habla que fue debido por diferencias artísticas y profesionales. Según relata la ex corista del grupo, Sheila Ríos, el grupo se preparaba para sus primeras presentaciones del Auditorio Nacional en ese 1994, y los integrantes, tras ya no tener en cuenta a Iván y El Vampiro, decidieron llamar a músicos que cubrieran sus lugares, pero que era cosa que ellos no tenían contemplado. Unos años después, ya estando ambos en Azul Violeta, luego de haberse presentado en vivo en el programa de Jorge Ortiz de Pinedo, alguien del público les preguntó que si se habían peleado con los de Maná, a lo que el tecladista González respondió que al inicio sí hubo descontentos, pero que continuaban en buenos términos dejando eso a un lado. Años y medio salimos un poquito friccionados, pero ahorita somos bastante cuates, casi igual que antes, ¿no? Entonces, pues somos grupos tapatíos los dos y trabajamos por lo mismo, ¿no? Por hacer buena música y no hay por qué tener problemas, ¿no? Y por otra parte, El Vampiro declaró años después que su salida fue que la convivencia entre todos fue cansada, por lo que querían tomar un descanso, algo que en sus palabras mencionó que no sabía. Uno de los músicos más importantes que ha dado Argentina es sin duda alguna Charly García. Con su forma egocéntrica en su vida personal y artística, ha logrado forjar su historia durante varias décadas y mostrando su trabajo en varios países, siendo México uno de ellos, pero del cual dio mucho de qué hablar. El intérprete de Nos Siguen Pegando Abajo y de Hablando a Tu Corazón ha visitado el país azteca en 5 ocasiones: 1988, 1989, 1999, 2010 y 2011. Pero esta ocasión hablaré de la tercera visita que dio a territorio mexicano y de la que más dio de qué hablar. El 24 de julio de 1999 se presentó en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México. Terminó siendo una presentación polémica, pues dejó su show inconcluso. Tocando aproximadamente 40 minutos, el artista decidió irse, esto de acuerdo con los asistentes, quienes mostraron su molestia tras lo sucedido y muchos pidieron su reembolso. Tal fue el alboroto que los vendedores de playeras o remeras las ofrecían diciendo lo siguiente: llévese su camiseta de Charly García para que la queme. Desafortunadamente no existen imágenes y videos de aquella presentación. Pero para fortuna de los fans molestos, el 25 de julio se anunciaría de última hora que el argentino se presentaría de forma gratuita en el Zócalo de la capital mexicana, donde menciona que tocó aproximadamente 3 horas, pero que en internet se cuenta con 1 hora y media, del cual sí se cuenta con imágenes y audio de su presentación, del cual les estoy mostrando y les dejaré el link en los comentarios para que puedan escucharlo. Pero la pregunta es la siguiente: todo fue planeado por el músico en dejar mitad de concierto en un pequeño teatro para tocar gratis en una plaza mayor al día siguiente. ¿Qué piensas? Házmelo saber en los comentarios. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Este fue el tercer capítulo de Historias de Rock Ocurridas en Latinoamérica. Si quieren que hable de algún tema que quieran escuchar, háganmelo saber en los comentarios. Si les gustó el video, denle like, comenten y suscríbanse para ver más contenido. Sin nada más que decir, los veo en un siguiente video.